La noche se descuelga sobre la noche, una tela negra, pesada, sin brillo, sin luna, sin estrellas. Un viento glacial, empapado y sombrío, sopla desde el páramo sobre la tierra seca, resquebrajada por tantos días sin agua. En esas montañas todos duermen, hasta los insomnes duermen, cobijados hasta la cabeza, ateridos de frío. Los insectos nocturnos se han congelado, no chillan. La noche se esparce silenciosa por los caminos y los potreros donde los animales descansan, se desliza por los cultivos de papa, de cebolla, de maíz, de cebada. Se derrama entre los eucaliptos, oscurece el agua del embalse y ennegrece las bugambilas. Se cuela en las casas, en todas, las de ladrillo, las de tapia pisada, las de adobe crudo, y no deja ver nada. Si la oscuridad total existiera, estaré ahí, en ese cuarto al que ha entrado la noche. El aire está quieto, tibio, encerrado entre cuatro paredes sin pañitar, donde rosa y geranio duermen. Se escucha el silbido de sus respiraciones acompasadas. Ella abre los ojos. Poco a poco se acostumbra a la oscuridad y la forma de las cosas se revela. No hace falta que mire el reloj, lo tiene pegado al cuerpo. Desde niña se levanta a esa misma hora, aún de noche, para ordeñar las vacas. Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos. Les doy la bienvenida a una conversación sobre una novela, como tantas otras que deberíamos tener, en las cuales son capaces de traducir sensaciones geográficas, paisajes en lenguaje literario y convertirlos en personajes de novelas, como es el caso de la novela La envidia, de la autora colombiana Isabel Botero. Una novela que convierte el paisaje del páramo boyacense del departamento de Boyacá, en Colombia, en un personaje vivo. En esta conversación exploramos cómo el territorio, la naturaleza y las emociones se entrelazan en una historia donde el cuerpo, la memoria y la comunidad dialogan con la soledad y el deseo. Hablamos del poder del paisaje como espejo emocional, creo que a todos nos ha pasado, de la escritura como forma de escucha y de esa emoción tan humana como lo es la envidia, que a veces separa pero también revela lo que tenemos y lo que anhelamos, y que, por supuesto, todos compartimos. Este es un episodio sobre la tierra, el agua, la voz y la mirada, sobre cómo el entorno puede enseñarnos a leernos a nosotros mismos. Isabel Botero nació en Medellín en 1976, es comunicadora social y periodista, magíster en escritura de guiones para cine y televisión y en escrituras creativas. Ha sido guionista, profesora universitaria y realizadora audiovisual. Ha escrito varios libros de carácter periodístico y textos suyos han sido incluidos en diversas antologías y medios. En 2018 ganó el premio al libro de cuento inédito de la Alcaldía de Medellín con Vine a buscar el desierto. En 2023 publicó la novela Edificio Wolf. No olviden que este capítulo viene gracias a nuestra alianza con Confama, Bibliotecas Confama, 50 años tendiendo puentes entre los tiempos. Y este capítulo, así como los anteriores, ha sido editado y producido por Natalia Latorre. Bienvenidos. Isabel, en primer lugar, bienvenida a Paredro. Muchas gracias, Camilo. Bueno, vamos a hablar sobre tu última novela, o tu más reciente novela, a veces lo digo de esa forma, que es La envidia, una novela que aparece ya después de tu Edificio Wolf de 2023, pero también antes de eso ya estaba Vine a buscar el desierto, colección de cuentos también de Seix Barral del 2019, y además libro ganador en el 2018 del premio al libro de cuento inédito. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de ti, Isabel, arrancando? Este es tu tercer libro publicado. ¿Cómo ha sido tu carrera y cómo te has dedicado a escribir? Bueno, Camilo, buenos días y buenos días a los oyentes. Bueno, yo comencé realmente como por este camino de la literatura de una manera sorpresiva, sorpresiva y no, porque escribo desde muy pequeña, tengo recuerdos míos escribiendo, pero realmente nunca tuve como esta claridad o este deseo, o nunca me permití ese deseo de quiero ser escritora. Yo no tenía eso en mi panorama. Pero en el 2016 entro a hacer una maestría en escrituras creativas en la Universidad de AFIT y presenté un trabajo de grado, que era una colección de cuentos.
Y esa colección de cuentos es la que termina convertida, pues, en Vine a buscar el desierto. Entonces, realmente empezó siendo un trabajo de grado al que le puse, pues, mucho trabajo, mucho esmero, muchas ganas, pero realmente lo escribí para graduarme. Jamás me imaginé que iba a ser publicado realmente. Y bueno, el ya con el libro listo, pues empezó como su camino y el proyecto solo se empezó como a abrir esas puertas y terminó en Seix Barral, en manos de, en ese momento el editor era Juan David Correa, y él decide publicar ese libro y ahí los otros han venido es con la pregunta: "¿Y qué sigue?". Bueno, sigue esto, y luego: "¿Y qué sigue?". Bueno, sigue esto. Entonces así ha sido, eh, mi historia con la publicación. Y además, por lo que veo de tu biografía, también con un cambio de registro, porque tienes un magíster en escrituras de guiones para cine y televisión, también en escrituras creativas, pero ¿arrancaste o trabajaste mucho en cine y televisión? Porque más tarde te voy a preguntar por este paisaje de páramo y por esta cadencia tan particular que puede algún lector entenderla desde cierta proyección cinematográfica o con un lenguaje visual. Sí, mis primeros acercamientos como más serios con la escritura, fue a través como del cine, que yo digo que el cine fue como mi primer gran amor. Yo en la universidad me enamoré del cine y empecé a soñar con hacer películas me volví muy cinéfila y muy enamorada de esa posibilidad de poder hacer películas. Entonces, como las historias que se me venían a la cabeza o personas o personajes que encontraba por ahí, los iba consignando como con ese registro de que eso algún día podría ser una película. En Barcelona hice una maestría en escritura de guiones para cine y televisión y a mi regreso a Colombia, después de un periplo largo, me dediqué a ser profesora de guión en la Universidad de Medellín y también en la Universidad de AFIT. Fui profesora de temas relacionados con audiovisual. Entonces, sí, realmente aprendí a escribir, creo que mucho desde ese registro del guión, ¿cierto? Que tiene unas características muy particulares y creo que esa huella sigue presente en mis escritos, pues, literarios, y creo que hace parte como del estilo también. Sobre la envidia, tengo una pregunta, pero quiero hacértela antes en relación a Edificio Wolf, porque tengo entendido que tu novela Edificio Wolf sale de una experiencia autobiográfica. No sé si la envidia también. Eh, ¿Trabajas tú desde la autobiografía? ¿Te interesa como material para poder desarrollar? Porque siempre ese es un tema, y ya que tú eres profesora de escritura creativa y para muchos oyentes que nos pueden estar oyendo nunca saben qué tanto de su propia vida puede ser material para comenzar a escribir, porque a veces se ve mucho, me estoy mirando el ombligo, o de pronto demasiado cercano para poder entender su universalidad. Eh, ¿Cumple esto una función importante dentro de tu creación? Sí, yo creo que, bueno, la colección de cuentos Vine a buscar el desierto es bastante autobiográfica, aunque cuando empecé a escribirlo, ese yo, esa primera persona que correspondía con mi yo autoral, pues me empezó a cansar un montón y acarreaba como unas exigencias que me parecían muy aburridoras, como que las cosas fueran no solo verosímiles, sino veraces, que hubieran sucedido así, que sean comprobables. Entonces lo que hice, sin saber mucho de teoría al respecto, yo creo que se parece más a lo que ahora se habla como autoficción o narrativa personal, que, que hay un pacto ambiguo ahí. Te voy a contar algunas cosas que sí me pasaron tal cual y las voy a mezclar con cosas que me estoy inventando, ¿cierto? Entonces yo creo que ese libro inventa bastante, pero a partir de experiencias autobiográficas. Edificio Wolf parte también de una experiencia autobiográfica. Ahí hay tres voces narrativas, una de ellas sí corresponde bastante a mi yo de ese entonces, un yo que consigné en unos cuadernos que eran como mis diarios, y muchas de las cosas que están escritas en esa trama de ese personaje, que es una chica joven que se emancipa y se va a vivir al sótano de ese edificio Wolf.
pues muchos de esos textos coinciden con textos de cuadernos que yo escribí en ese entonces. Em, y La envidia es el menos autobiográfico. La envidia es un libro coral, son varios personajes. Uno de ellos es una profesora citadina que llega a vivir a esa vereda y algunas cosas coinciden con ese yo, pero ya muy pocas. Creo que lo que más me conecta, o lo único que me conecta con esa profesora, em, es esa necesidad de transitar ese duelo por la muerte de su madre. Y creo que uso este personaje para hablar de eso, pero ni siquiera lo veo como autobiográfico. Creo que ya en este libro, como que ese yo creo que empezó siendo muy presente y se ha ido como difuminando. Hay escritoras que les pasa al revés, empiezan con la ficción y terminan absolutamente autobiográficas, y me hace pensar en la escritora francesa Annie Ernaux, que tiene un camino más o menos así. Ella empezó escribiendo novelas y ahora sus libros pues son bastante autobiográficos, y ella tiene una frase que me parece muy bella que explica esto de la autobiografía o escribir sobre uno mismo. Ella dice que ella necesita ver y oír. Para escribir necesita ver y oír, es decir, estar presente donde suceden los acontecimientos, pero que cuando escribe vuelve a ver y vuelve a oír, como que hay una reescritura de alguna manera de ese momento. Y creo que me siento como identificada con eso. Pues hay algo muy particular en tu novela, y ya que estamos comenzando a hablar de la envidia, porque por supuesto estamos hablando de Irene, la profesora, y el duelo, pero hay algo por donde yo quisiera arrancar, Isabel, y es el paisaje. La manera como logras trasladar el paisaje, la manera como permites que el paisaje boyacense sea también un personaje en medio de toda esta coralidad de otros personajes y por supuesto con este río subterráneo, que no solamente por el nombre de un bar, sino también por una emoción que es la envidia, ¿verdad? Está. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de dónde sale esta novela? ¿Acaso el paisaje boyacense se incorpora a tu historia o sale acaso a la novela precisamente de visitar y poder observar el paisaje? Yo estoy visitando Boyacá desde el 2019. Yo llego en el 2019 a la casa de una prima que tiene una casa de recreo allá en esta vereda. Mi familia hemos tenido vínculos con Boyacá. Mi abuela era de Tunja, mi abuela paterna era de Tunja, y tengo primas por ese lado paterno, pues que su infancia fue en esa tierra que ahora está inundada por ese embalse, pero su infancia fue en ese lugar. Entonces yo siempre he escuchado historias de mi tía y de mis primas como de Boyacá. Y en el 2019 llegué a encerrarme a escribir El edificio Wolf. Siempre digo que es como una imagen bastante trillada y cliché de la imagen de la escritora encerrada en una cabaña sola, pero así fue. Terminé replicando una imagen súper cliché y me fui a encerrar allá, y desde esa primera vez que llegué sentí una conexión muy extraña y muy profunda y muy intensa con este lugar, no solo con el paisaje, sino también como que me sintonicé como con cierta energía que hay allá, con la manera de ser de las personas. No sé, me sentí como, es que va a sonar como muy mística, pero sí como vibrando, ¿sabes? Como cuando uno siente que está como resonando en una misma frecuencia. Y seguí yendo. Desde el 2019 voy mínimo 2, 3 veces al año. Generalmente, bueno, antes vivía en Medellín, entonces eran temporadas menos idas, pero temporadas más largas. Ahora que estoy viviendo en Bogotá, pues voy con más frecuencia y quizás temporadas más cortas. Pero sí empecé como a conocer muy bien ese lugar, y también creo que es que siempre fui sola.
he recibido algunas visitas de amigas que me han visitado allá y pasan unos días, pero la mayor parte del tiempo la he pasado sola y creo que también eso me ha transformado porque he descubierto cosas de mí que no sabía y creo que también me ha acercado como a la escritura. Inevitablemente creo que sí hay como un antes y un después en mi relación con la escritura antes de llegar allá a esa vereda, porque creo que finalmente la escritura se convierte como en compañía. Y lo que hablas del paisaje, pues es que yo llego allá, yo ya acercándome cuando ya aparece el cartel de Boyacá en la carretera, no sé, es que a mí hay algo de esa geografía montañosa, de sentir ese páramo cerca, y ya cuando llego y aparece esa laguna, es que yo quiero como morder todo, a mí todo me parece demasiado hermoso, me parece una belleza así como muy palpable, como muy conmovedora. Por más de que vaya, me sigo conmoviendo mucho, entonces procuré que en la novela pues se sintiera como eso, como que inevitablemente pues somos animales que hacemos parte de un entorno y ese entorno nos afecta y ese entorno nos tiene que transformar y ese entorno también encierra como un montón de metáforas, no sé. Es que me parece muy bonito y creo que no hay ningún problema en ponerte mística hablando de la conexión con la naturaleza, porque sí creo que estamos frente a un momento en el que ya repasado el año pasado en que tanto se habló de la selva de la vorágine, de la caracterización de la selva y que todos hablamos de lo medioambiental y surgió esta lectura de Rivera como consciente de la selva como un lugar de explotación, pero me parece a mí que hay un acercamiento, a mi juicio, más interesante porque compenetra mucho más, que es esa conexión mística con el entorno, ¿verdad? Esa conexión de que el entorno lo que te revela. Yo creo que todos tus personajes, de alguna forma, su forma de ver y su forma de vivir está permeada por la conexión que se tiene con el páramo, la conexión con el embalse que inundó el pueblo, que tiene los 50 cuerpos, si no estoy mal, debajo de sus aguas. Eh, hay algo en lo que resuena y creo que en algún capítulo lo dije alguna vez, y es que hace un par de años fui a Guatavita con mis hijos, con la familia, y era una mañana nublada, lluviosa, y éramos viendo la laguna y de repente lo sentí. Sentí ese momento místico de compenetración que todos los indígenas que vivieron por donde yo vivo, esa íntima conexión con el agua, que de repente la entiendes. Es imposible no pensar, fíjate, en lo que genera Tomás González a través del agua en sus novelas, más en su último libro de cuentos, Pilar Quintana también con La Selva ahoritica, con Noche Negra. Creo que tú también aportas a una creación de una estética y de una mística natural, por demás sacando, creo, un paisaje que no es tan común, y perdónenme los expertos que me estén escuchando y por favor corríjanme, como lo es el páramo boyacense, que a todos nos seduce, pero que tan difícilmente encontramos en una novela. Sí, a mí también seguramente me van a tener que corregir. Yo no hice una investigación súper exhaustiva de lo que se ha escrito en Boyacá. Creo que es quizás una deuda o no deuda porque no es una obligación, es un deseo que tengo. Quisiera em, leer obras que se han escrito de ese territorio. No lo he hecho y no lo quise hacer de una manera también muy consciente porque quería descubrir mi propia manera de narrarlo y tenía susto de llenarme de referentes, sí, de otras maneras y no descubrir cuál era la mía. Yo creo que yo escribí este libro, a mí me daba mucha envidia los escritores que son capaces de narrar la naturaleza. Yo me sentía completamente incapaz, he sido muy citadina y realmente lo que había escrito hasta la fecha era, sí, como muy citadino también, historias muy citadinas. Y cuando, ya que mencionas a Tomás González, a mí me ha encantado la manera como él ha venido narrando la naturaleza
en sus obras. Hace poco me invitaron a tener una conversación con Catalina Navas acerca del último libro de Tomás González, Vista desde el Abismo. Tenemos Y un capítulo con ella acá en Paredro, precisamente. hablábamos de eso, de esa presencia tan constante, por ejemplo, del agua en la obra de Tomás González, esa fascinación que uno nota que él como narrador, pero yo creo que también como autor, como persona que escribe, siente también por el agua y por esos entornos naturales. Entonces a mí me daba como envidia, trayendo la palabra muy a conciencia, de esa capacidad y me produjo curiosidad de si yo sería capaz de hacerlo y cómo lo haría yo. Entonces es eso, a lo mejor no quiero que sea una excusa, sino que realmente lo hice así. Ahora creo que ya podría ponerme a leer libros que se hayan escrito en ese entorno, sería súper interesante. Pero hasta ahora como que evité hacer esa tarea porque tenía miedo de eso, como de terminar imponiéndome. Pero mira, Isabel, hay algo que me parece entre lo que dices de la experiencia que tienes y no buscar, porque como tú bien dices, no es una obligación tú irte a buscar cuáles son esas otras novelas, pero es que hay algo que a mí me parece muy interesante y creo que lectores colombianos y seguramente latinoamericanos que me estén oyendo, hay algo que la literatura permite ventilar y reconocer muchos de los paisajes, me atrevo a decir que primigenios que tenemos, porque Boyacá es una región fundamental en nuestro país por su historia, por la importancia, por todo lo que supone, no solamente por Nairo Quintana, para quienes nos escuchen de afuera, sino por todo lo que supone cuando estos paisajes logran pasar a través de un filtro artístico, literario, lo hacen de una manera fundamental, porque conectan y conectan con la psique de los personajes, no ya con su instrumentalización, porque sobre eso te voy a preguntar ahorita que no, de pronto instrumentalización no es la palabra, pero desde el aspecto rural. Pero creo que cuando se aborda una novela como tú la has abordado, en la cual el paisaje, el embalse, el agua y la neblina son personajes, uno entiende que uno no vive separado de la naturaleza, sino que uno es naturaleza, complementa lo que uno piensa, seduce a partir de lo que uno piensa y que no hay tal cuestión como yo estoy acá y tú estás allá. Y creo que esos siempre son acercamientos muy importantes, fíjate. Sí, hace poco, justamente volviendo a hablar de Tomás González, él decía eso de que la naturaleza pues no es simplemente un escenario donde pasan las cosas humanas, sino que nosotros somos, hacemos parte de ella y no es simplemente un escenario, sino que es un ente, ¿cierto? Y que las ciudades también son naturaleza, ¿cierto? Porque es una invención nuestra que somos naturaleza. Entonces, yo lo que sí sentía era, o mi deseo era que esa naturaleza, eso no fuera solamente una cosa como linda, idílica, romántica, contemplativa, sino que también tuviera como alguna dosis como sombría, ¿cierto? Porque también, pues de turismo no importa una sequía, de turismo no importa una granizada, de turista no te importa, pero las personas que viven a merced de esas condiciones naturales, porque ahí están sus animales, porque ahí están sus cultivos, porque sus ventanas pues no están mm, bien selladas, pues no es fácil, ¿no? Vivir en unas condiciones con climas tan extremos, porque en Boyacá o hace mucho calor de día, pero apenas se va el sol. Es que inclusive de día puede estar haciendo un sol inclemente, un calor tremendo, un sol que quema, pero medio pasa una nube y puede ser una nube muy liviana, tapa el sol, inmediatamente se siente el frío, ¿cierto? Entonces es un clima muy extremo y quise entonces como retratar eso y que eso como que quedara, sí, como en pegado a la cotidianidad de los personajes. No es como que el clima va por un lado y la cotidianidad de los personajes va por otro, sino que están completamente entrelazados.
Para la audiencia estamos hablando con Isabel Botero, autora de La envidia, recientemente publicado en Seix Barral. Y no olviden que este capítulo viene gracias a nuestra alianza con Confama, Bibliotecas Confama, 50 años tendiendo puentes entre los tiempos. Acabas de decir algo, Isabel, que es muy importante y es entender lo rural, porque no hay historia más perpetua que aquella que el hombre o mujer de la ciudad se va al campo a tener su experiencia rural, bajo este lente idílico, ingenuo, para experimentar lo que es a los es decir, yo voy a tener mi huertica, y luego es estar llenándose las manos de esparadrapo por la cantidad de ampollas y lo que es saber en realidad lo que es tener un asadón o tener un machete, ¿cierto? Y esto me lleva a algo que me parece que es fundamental en tu novela, y es que no es solamente el componente medioambiental, que es fundamental, sino también el paisaje y la perspectiva rural, la idea de la pluralidad, ¿cierto? Y de la novela coral, pero siempre metida desde la perspectiva de lo campesino. Creo que hay un componente. ¿Por qué no nos cuentas un poquito también de ese elemento, no solamente por Irene que llega de la ciudad, sino también por lo que supone la ruralidad misma en tu novela? Entonces creo que ya teniendo como este paisaje tan interiorizado, estas personas queridas e interiorizadas, lo que hice fue poner la imaginación al servicio de eso y procurar, intentar y hacer el esfuerzo de pensar como ellas pensarían, de actuar como ellas actuarían, de poner escenarios hipotéticos y así nació la novela. Isabel, ¿y en qué momento aparece la envidia como un tema transversal dentro del paisaje, la comunidad rural que recibe a la mujer de afuera? ¿En qué momento aparece esta emoción, no solamente como nombre, cierto, del bar que aparece en la novela, y ya verán los lectores, sino también como algo compartido? Eh, ¿En qué momento apareció? La envidia fue de las primeras cosas que apareció en mis caminatas por esa vereda y cada vez me alejaba un poco más. Yo ya había visto que había, cuando llegué en el carro, había visto un portal que no le puse mucha atención, pero en algún momento en una de las caminatas llegué hasta ese portal y vi que en ese portal, en un latón, estaba escrito a mano la envidia. Y ese día creo que no fui capaz de cruzar ese portal y en algún momento ya sí me morí de la curiosidad y crucé ese portal y descubrí que era una tienda de un vecino que vendía cerveza y su negocio se llamaba La Envidia. Y sí me producía curiosidad, pero también mm, tampoco me gusta eso, como ir entrevistando a todo el mundo que se cruce por mi camino, sino, no sé, pues ya algún día hablaré con él, algún día me contará la historia. Y así sucedió, ¿no? En una de las tantas idas, pues le pregunté por qué se llamaba La Envidia y me contó esta historia de rivalidad con un vecino. Y yo vi, fue una película. Yo inmediatamente dije, esto es una película perfecta. Y empecé a tomar nota como de esa trama, de las cositas que me iba contando, pero tardé mucho tiempo en darme cuenta que, bueno, que eso también podía ser una película, pero que también podía ser una novela. Y ese fue como el detonante que me sentó en la silla y yo dije, es que yo estoy escribiendo esto hace años sin darme cuenta y me senté a hacerlo ya dándome cuenta. Y hay algo también que creo que socava un poco la imagen paradisíaca de un paisaje evocador, ¿cierto? Creo que, no sé, y no me atrevería a decir tampoco que es un objetivo narrativo dentro de la novela, pero Rosa que se levanta al alba, cada uno de estos personajes que carga con lo suyo, y además que te metes tú en la cotidianidad emocional de un personaje que aparentemente está muy, muy lejano. Creo que hay una visión del campo y una visión de la realidad, no solamente desde afuera, sino precisamente desde adentro, para mostrar que las emociones humanas, como esta historia que está en el nombre de esta tienda, pues son más fáciles de encontrar de lo que uno cree. Yo creo que los seres humanos
todos somos el producto de una amalgama de sentimientos y emociones, independientemente de donde nazcamos, independientemente de cuál haya sido nuestra historia, nuestra infancia, los padres que tuvimos, el país en el que nacimos. Yo creo que la naturaleza humana y los seres humanos pues compartimos las mismas emociones y los mismos sentimientos, estemos donde estemos y seamos quienes seamos. Creo que lo que puede cambiar entre una persona u otra es lo que hace con estas emociones y lo que hace con estos sentimientos, hasta dónde lo pueden llevar. Pero a mí me parece muy fascinante eso de la naturaleza humana, lo contradictorios que somos, lo infantil que somos, lo ingenuos que podemos llegar a ser, todo el daño que podemos llegar a hacer y también todo el bien que podemos llegar a hacer. Y sí, también el campo, creo que el campo a veces es relacionado como con algo idílico y los campesinos como personas como muy sanas, personas muy libres. Y sí, pero al mismo tiempo, pues no, depende del campesino, ¿cierto? Como también creo que esos son como unas circunstancias de vida, pero en el fondo todos compartimos esa misma base, ¿cierto? Yo allí conozco una vecina, tenemos exactamente la misma edad, tenemos 2 meses de diferencia y tenemos 2 vidas tan diferentes y somos tan diferentes. Hemos tenido oportunidades muy diferentes, sabemos hacer cosas muy diferentes, estilos de vida muy diferentes. Sin embargo, esa mujer y yo nos entendemos eh, como si fuéramos hermanas. Hay algo muy profundo que me pasa con ella y da igual las circunstancias, nos entendemos desde otro lugar, ¿cierto? Y eso me parece lindo de explorar y de pensar en esta novela, todas esas contradicciones que albergamos y lo complejos que somos. Ya dijiste hace un rato algo que yo apoyo y es la defensa de la imaginación y asumir responsablemente ese lugar de enunciación. Eh, Uno pensaría y saber que el personaje que te resulta más cercano, y también nos lo dijiste al principio, es Irene, que es quien viene de la ciudad. Pues, sin embargo, yo creo que no hay una visión eh, reduccionista cuando decides asomarte a vidas como las de Rosa, Geranio, Pacha, Simona, etcétera, etcétera. ¿Cómo hiciste para no caer en una mirada paternalista, citadina? Porque creo que algo que se destaca en tu lectura es esta pausa y esta serenidad de las descripciones. ¿Te fijaste de pronto, no ya en novelas que hablaran sobre el paisaje, pero de pronto en novelas que pudieran representar estas dobles visiones corales tan alejadas, pero que sin embargo compartieran un mismo núcleo? ¿O tuviste algo en mente para el desarrollo? Porque me parece que esa pregunta técnica es interesante. Yo creo que la coralidad me ayudó a mí a entender que no habían jerarquías, que no habían personajes más importantes que otros, que es una comunidad, ese retrato de una comunidad. Quise tenerlo como muy claro, aunque yo creo que también es bello ver en las personas que leen el libro, algunos conectan más con Nardo, otros conectan con Rosa, otros conectan, mi hermana hace poco me dijo que le había gustado mucho Pacha. Cada lector o cada lectora va a conectar con un personaje diferente, pero la novela es coral y la idea es que funcione así, funciona como la coralidad. Creo que para mí fue la clave para entender esta novela y cómo quería que se sintiera, cómo quería que fuera percibida. Y es que hay algo fuerte ahí en lo coral, y es que es una historia comunitaria, es la comunidad, ¿cierto? No hay persona, no hay un héroe, una heroína y los otros son secundarios que giran alrededor de este personaje principal, sino que es una comunidad, hay algo ahí, pues colectivo. Y me gusta, ahora que estoy empezando a recibir como las primeras impresiones de los lectores y de las lectoras, pues que ellas van escogiendo cuál es su personaje favorito y al que siguen más y al que están esperando con más ansias. Para algunos es Nardo, para otros es Rosa, para a mi hermana hace poco me dijo que era Pacha.
Y eso me parece lindo, pero la historia es un artefacto coral y funciona como una historia polifónica, ¿cierto? Entonces creo que eso me ayudó como a entenderlo y creo que sí hubo un libro que fue determinante para descubrir eso que yo quería hacer, darle forma a eso que yo quería hacer, a esa estructura, que es Un lugar llamado Antaño, de Olga Tokarczuk, la escritora polaca. Esta mujer a mí me parece fascinante. Me he leído casi todos sus libros, todos me fascinan de maneras diferentes. Y hace poco me leí el discurso que dio cuando se ganó el premio Nobel en el 2019, que se llama Un lector tierno. Y es un texto que me lo leí apenas esta semana y me gustó mucho leerlo porque realmente me siento muy identificada con un montón de cosas que yo quise hacer en esa novela, porque no habla solo, ahorita mencionaste la palabra ombligo, y ahora estoy dando unos cursos de precisamente de literatura autobiográfica y menciono mucho el ombligo como ese centro de nuestro universo yoístico que llaman, pero para mí es muy importante, sí, nos tenemos que mirar el ombligo, pero todo el tiempo tenemos que levantar la cabeza y mirar a nuestro alrededor, al mundo que nos rodea, a la sociedad que nos rodea, la cultura a la que pertenecemos, em, como los otros dentro de uno, ¿cierto? Entonces creo que ese movimiento es muy importante, sí, se puede escribir sobre uno mismo, pero hay algo colectivo que me parece mucho más fuerte y más interesante, que es lo que logra hacer, por ejemplo, también Annie Ernaux en sus libros tan autobiográficos. Sí, les voy a contar la historia de mi propio aborto, les voy a contar la historia de la muerte de mi padre, pero es capaz de que eso sintonice con algo mucho más grande y mucho más general y colectivo. Pues Isabel, muchísimas gracias por habernos acompañado. Para la audiencia hemos hablado con Isabel Botero acerca de la envidia. Como pueden ver, una obra con muchas capas, desde lo natural, medioambiental, por el tema del embalse, por supuesto, pero sobre todo desde la parte humana y emocional de lo que supone el choque de vidas supuestamente tan distantes como es la ruralidad con lo urbano, para darse cuenta que siempre, como Isabel nos has contado tú, pues hay unos ríos subterráneos que nos conectan. Isabel, muchas gracias por habernos acompañado. Camilo, gracias a ti y a los A todos ustedes, gracias. Ya saben qué hacer con la novela. Vayan a su lugar favorito para poder comprarla porque será un estupendo regalo ahorita ya que empieza uno a pensar en lo que viene de Navidad o sencillamente para uno mismo. Gracias por habernos acompañado y nos vemos en una próxima edición de este Paredro.